¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos en vivo por Facebook y bueno, antes de empezar el programa, siempre por supuesto San Expedito, estando como una suerte de custodio para tiempo industrial y conversando en la previa con el secretario de Economía Popular, Osvaldo Charamonte, que hoy nos visita y con quien vamos a conversar en profundidad algunas cosas de lanzamientos que acompañó al gobernador en estos últimos 30 días. Le preguntaba yo cómo veía la política, cómo veía la situación en la Argentina, a pesar de que, digamos, todavía es muy pronto y ya algunos sectores comienzan a pedir la anulación o no de las PASO del año que viene. Pero siempre hay que pensar en que la política es la base de todo y nadie tiene que renegar de ello. Al que se le ocurra en la cabeza decir hay que dejar la política de lado, está equivocado. Mira lo que pasa en Estados Unidos. Nosotros creíamos que era aquí, en la Argentina nomás, o en el Cono Sur, o en los sudacas, lo que de alguna manera esta grieta y mire lo que pasa en Estados Unidos. Vamos a saludar a nuestro invitado y lo vamos a incorporar, por supuesto, ante un tema tan fundamental, incluso para el proyecto que tiene encarado el gobernador de la provincia, Jorge Capitanich. Osvaldo Charamonte, ¿qué tal? Gracias por venir y por compartir este momento, ¿no? No, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, Osvaldo, le decía a los televidentes, ¿cómo estás viendo la situación en el país, la situación política, esto de oficialismo y oposición que charlábamos antes de salir al aire y que vos con mucha inteligencia lo decías? Dame una breve opinión de cómo estamos hoy, incluso una suerte de mirada retrospectiva. Ya estamos prácticamente por llegar al 10 de diciembre y cumplir un año, ¿no? Sí, nosotros, digamos, en primer lugar, y pensando que tenemos un contexto de pandemia inédito en el mundo, con todas las consecuencias que trae esta pandemia, también decir que venimos de una situación compleja en la Argentina. Quiero decir que el marco general, nosotros partimos siempre de un marco general de la situación. Hace siglos estelares, o sea, hace un año en la Argentina, asumió Alberto Fernández y asumimos nosotros en la provincia. Y digo siglos estelares porque parece que ha pasado un tiempo enorme. Pero en realidad nosotros asumimos el gobierno nacional y el gobierno provincial con una premisa, que era la lucha contra el hambre. Claro. Esa fue la premisa. Y crear trabajo. Y generar trabajo, pero fundamentalmente el presidente Fernández asumió con esta premisa y generó una estructura específica con personalidades, con sectores sociales, políticos, deportivos, para trabajar esta idea de la lucha contra el hambre. Lo cierto es que hace cosa de 2 meses atrás, 1 mes y medio atrás, en el lanzamiento del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, con el ministro Arroyo y el gobernador Capitanich, el ministro nos decía, a propósito de esto, que en realidad en Argentina seguimos con esta premisa. Y él lo simbolizaba a partir de que él decía que de su presupuesto de desarrollo social, el 90% de ese presupuesto va a comida y el 10% va a trabajo. Claro. Y que era esperable y que es necesario, imprescindible, invertir esta lógica y tratar de llegar al primer trimestre del año que viene, donde igualemos que el 50% de ese presupuesto vaya a comida y el 50% vaya a trabajo. Porque la verdad es que el problema de pobreza estructural que tiene la Argentina lo resolvemos a partir del trabajo. No tenemos, Claro, exactamente. No se resuelve a partir del desarrollo social. Partiendo de esta base, que es la base de la urgencia, de la emergencia que tenemos, además de la emergencia sanitaria, lo que nosotros vemos es que la situación política general de la Argentina
hay una pugna por lograr caminos distintos en esta larga transición democrática, donde definitivamente comencemos a encontrar los consensos necesarios para resolver los problemas estructurales que tiene la Argentina. Es decir, creo que hemos llegado, creo que la pandemia ha puesto sobre la mesa de todos los argentinos, más allá de los partidos políticos y de las ideologías y demás, ha puesto sobre la mesa los problemas estructurales que tenemos, ¿no? Tenemos una matriz productiva agotada, tenemos una situación de impositiva, digamos, absolutamente anacrónica. Tenemos problemas de relaciones institucionales, tenemos un problema de que no tenemos un país homogéneo en términos de desarrollo productivo, social, económico. Ni tecnológico tampoco. Ni tecnológico. Claro. Y la verdad es que... todo se concentra claro, exacto, en el centro del país. Exactamente. ¿No? Entonces, estos problemas que tenemos, que son estructurales, son los problemas que esta etapa requiere, ¿no? Grita, digamos, que los argentinos comencemos a resolverlos. El presidente hizo una convocatoria en algún momento... es cómo. Claro, el presidente planteó la necesidad de conformar el Consejo Económico y Social como uno de los puntales, digamos, o como una de las herramientas para empezar a trabajar esta cuestión que es central, digamos. Entiendo que estamos buscando las formas de que logremos generar lo que decía, estas herramientas. Ahora, lo cierto es que en la política, con la voluntad de una de las partes solamente, no alcanza. No. Entonces, yo creo que más allá de los cuestionamientos que se le puedan hacer al gobierno nacional, a la figura del presidente, a la figura de la presidenta, creo que es claro que hay una voluntad política de apertura, de tratar de encontrar caminos distintos a los caminos que hemos recorrido hasta ahora, de acercamientos. La verdad que veo que hay sectores de la oposición, no todos, pero creo que hay sectores que son sectores determinantes a la hora de las decisiones políticas que no tienen esta voluntad política. Con lo cual se dificulta mucho esto. Yo creo que partimos y que es necesario partir, que los acuerdos se generen a partir de los sectores sociales y los sectores económicos. Nosotros tenemos el Consejo Económico y Social en la provincia del Chaco, que surgió con jerarquía constitucional en la reforma del 94. Tenemos la ley que le dio vida a ese artículo, que es el artículo 45 de la Constitución. ¿Vos estás hablando del CONES? Del CONES estoy hablando. Sí, pero no es vinculante, ¿eh? No, por supuesto que no es vinculante, pero es una herramienta, es un punto de convocatoria a los sectores que hacen a la vida social, económica, cultural, política de una comunidad. Yo creo que fue un error no hacerlo vinculante, ¿eh? Yo creo que el error... porque le quitó jerarquía. Sí, yo creo que fue una fotografía de un momento determinado de esta provincia, que fue el año 94. Creo que es necesario actualizarlo esto. Claro. Estamos trabajando en esa idea. Estamos tratando de conseguir los acuerdos necesarios para hacer esa modificación y actualizar esa herramienta. Creo que es imprescindible. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que en realidad creo que tenemos un piso, digamos, importante como para empezar a repensar la Argentina, a repensar la provincia y a generar las políticas adecuadas a esta instancia, que es la instancia post-pandemia, ¿no? Porque creo que efectivamente la pandemia generó una bisagra importante en la vida de todos nosotros. Por lo tanto, tenemos que encarar el futuro desde otra perspectiva. En esa perspectiva vamos a encontrar que el tema del medio ambiente es estratégico, es central. Vamos a encontrar que el tema de la estructura sanitaria y de salud que tenemos es muy endeble y por lo tanto tenemos que mejorarla. Vamos a ver que la cuestión educativa tiene que estar complementada con estas dos cuestiones y tenemos que empezar a repensar, insisto, en que esa matriz productiva que teníamos claramente está pidiendo una actualización. Nosotros, el sistema cooperativo de la provincia del Chaco, cooperativas estratégicas, grandes cooperativas como la cooperativa La Unión de Sespeña, como la cooperativa El Triunfo, la cooperativa más antigua de América, que hace poco cumplió 123 años,
la cooperativa de General Pinedo, la de Quitiripi, en fin. Ese sistema nos vamos dando cuenta que está agotado, todas estas estructuras están en crisis, y en realidad lo que está en crisis es esta nueva idea, que claramente el gobernador Capitanich lo plantea en su programa del Chaco 2030, que fue el programa de gobierno con el cual él asumió. Nos encontró eso con la pandemia y demás, pero lo cierto es que esa es la política que a nosotros nos parece que es la correcta. Es una política de transformación profunda de las bases productivas, de las bases de desarrollo de esta provincia, para nosotros retomando los principios que se habían planteado allá por el 2007, pero lo cierto es que sí es imprescindible lo otro, que es el consenso de las distintas fuerzas económicas, sociales y políticas de la provincia para encarrilarlo en una política única. Nosotros somos muy optimistas que esto nos parece que es absolutamente factible, posible, necesario, imprescindible, para que miremos el futuro desde otra perspectiva, digamos. Ahora, ¿no? Osvaldo, en los momentos difíciles del país, hubieron organizaciones que respondieron y estuvieron a la altura de las circunstancias. Me acuerdo la Hora del Pueblo, me acuerdo la multipartidaria. Digamos, hoy, tal lo conversábamos antes de salir al aire, los partidos políticos están vaciados, no existen. Vos no ves que el Partido Socialista, no hablemos del radicalismo y el peronismo tuvo que prorrogar por 2 años sus autoridades, porque si se hacía una interna en ese momento se agarraban a las piñas todos. El radicalismo no existe, porque si existe solamente para que se reúnan 2 exgobernadores, un presidente del Parlamento en la oposición, para cuestionarlo a Capitaní permanentemente, entonces yo no sé si ellos incluso no están violando la misión que le dio el pueblo en la urna, porque la misión que le dio el pueblo en la urna es controlar, no cuestionar, es apoyar lo que está bien, no meter palo en la rueda. Entonces, vos estás viendo que de alguna manera aquí está faltando un instrumento, incluso para poder encarar, porque lo que hay que hacer acá son, para mí, 2 puntos centrales, digamos. El primero, cambiar el asistencialismo por el productivismo, que es lo que estamos coincidiendo contigo, para poder hablar incluso de economía popular, porque si no, ¿de qué economía popular vas a hablar? Y en segundo lugar, bajar el gasto de la política, porque el gasto de la política, y no estoy hablando de que baje el gasto, el sueldo del gobernador, porque eso no es gasto de la política. Yo estoy hablando las cosas que se hacen. Por ejemplo, me enteré en la charla por radio con un diputado que el Superior Tribunal de Justicia tiene 96 cargos vacantes y está pidiendo 200 más. ¿Para qué pide 200 más si tiene 96 que no está cubriendo? Entonces, ese es el gasto de la política. ¿Para qué quieren eso? Entonces, a mí me parece que el problema, Capitaní va a chocar siempre. Fíjate que propuso un hecho, ayer estaba, cuando vino Arroyo, a propósito de esto, cuando vino Arroyo a Barranquera, que recorrieron la planta de residuos urbanos sólidos, antes del ingreso de Capitanich, el año pasado, todos los municipios procesaban la basura a cielo abierto. Ahora ya hay 23 municipios que tienen este sistema de procesamiento de residuos sólidos y patológicos. Y Capitaní planteó y dijo, para el 2023 voy a universalizar los municipios. Todos los municipios del Chaco van a tener este sistema. Pasó desapercibido. Ahora, ¿cómo va a poder llevar adelante si no hay un acuerdo político? Entonces, no sé cómo lo ves vos a este tema.
Sí, ahí hay varias cosas. A ver, primero la cuestión estructural, vuelvo a repetir, y lo que decíamos del trabajo, la pobreza. Nosotros en la Argentina tenemos alrededor de 6 millones de trabajadores en relación de dependencia, trabajadores formales de empleos privados, ¿no? Eso sube, baja, ¿no? Pero hace 20 años que tenemos esta cifra. No cambia esos 6 millones. Con lo cual empezamos a tener... Y aumenta demográficamente. Y aumenta demográficamente, exactamente. Entonces, esto se mantiene. Tenemos más o menos 3 millones de trabajadores estatales, trabajadores del Estado Nacional, de los estados provinciales, de los municipios. Y nosotros calculamos que tenemos entre 4 y 6 millones de trabajadores, nosotros denominamos de la economía popular, algunos los informales, diríamos. Informales o formales, porque por ejemplo un compañero que desarrolla una tarea y que tiene un monotributo social, no tiene una relación de dependencia, está claramente encuadrado en la legalidad, para decirlo de alguna manera, sí, ¿no? Pero es un trabajador para nosotros de la economía popular. Más o menos nosotros calculamos que estamos entre 4 y 6 millones de trabajadores en ese sentido. Entonces, claramente tenemos un problema serio de trabajo, ¿no? Ya no de empleo, de trabajo, digamos, ¿no? Y en ese sentido sí hemos generado una propuesta política que venimos trabajando hace muchos años, que la viene expresando el gobernador Capitanich hace bastante tiempo, ya cuando era intendente de la ciudad de Resistencia, y que en la actualidad el presidente Fernández también lo viene planteando, que es la generación de trabajo y de que el Estado sea ordenador de ese trabajo. Entonces, a propósito del reciclado de residuos sólidos urbanos, hay una ley nacional, que es la ley de ambiente, digamos, donde plantea claramente ya la prohibición definitiva y pone topes y plazos, etcétera, sí, etcétera, para el tema de los basurales a cielo abierto. Muy bien. Necesitamos una política que efectivamente reduzca el impacto ambiental de la basura. Ahora, en la basura, ¿no?, hay una cantidad de recursos extraordinarios, ¿no? Y que pertenecen a la economía popular. Claro, ahora, fíjese, a nivel mundial, nosotros, los países del primer mundo, reciclan alrededor del 20% de la basura, ¿no? La Argentina está más o menos entre 6 y 7% de reciclado de residuos sólidos urbanos. Nosotros nos llegamos al 1%, ¿no?, en la provincia del Chaco. Y tenemos una fuente de trabajo y de recursos extraordinarios. Entonces, eso para nosotros es un punto central, estratégico en eso. En ese marco nosotros estamos trabajando claramente desde la Secretaría de Economía Popular con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente y los municipios, venimos trabajando en una estrategia que apunte, por un lado... ¿Han incorporado los movimientos sociales ahí? Sí, claro. Porque eso es fundamental. Pero además de eso, mire, pero la idea es cómo organizamos nosotros el trabajo. Claro. Porque de hecho hay un montón de compañeros en los carritos, por sí mismos, en el interior de otra manera, que trabajan con la basura, que juntan el cartón y lo venden, que bueno. Eso nosotros tenemos que ordenarlo, mejorarlo, potenciarlo, ¿no? Y darle una salida digna, digamos, también. Entonces, eso para nosotros sí es una fuente de trabajo y de recursos enorme. Y vamos a trabajar y estamos trabajando en ese sentido. La producción de alimentos, para nosotros, no solamente estamos en condiciones, sino además estamos en necesidad de producir alimentos. Sí. ¿No es cierto? Y hay un sector social importante y económico en la provincia, con una base organizativa y de estructura importante también, que son los consorcios productivos de servicios rurales en la provincia, que tienen que empezar a dar vuelta a la máquina, digamos, que haga que tengamos una producción de alimentos en forma sistemática y achiquemos la brecha entre el consumidor y el productor, ¿no? Esa también es otra fuente de trabajo extraordinaria que tenemos. Y lo último, que es a partir de la ley de emergencia habitacional que se firmó hace poco, que se hizo el lanzamiento los otros días con el gobernador y con el presidente de la Cámara de Diputados y el gabinete, que es la ley de emergencia habitacional para la urbanización de barrios y asentamientos a través de un programa de infraestructura social básica, tanto urbano como rural.
Que es tierra, techo y trabajo. Tierra, techo y trabajo, efectivamente. Entonces, ahí nosotros tenemos algunos elementos que van a ser, a nuestro juicio, elementos que van a establecer un camino distinto, ¿no? Y que a partir del Estado vamos a poder empezar a dar esa respuesta. Ahora, repito, si nosotros definimos una propuesta productiva para el abastecimiento local, de producción de alimentos para el abastecimiento local, eso implica una modificación en un sistema productivo. Nosotros lo podemos plantear desde el Estado, podemos poner recursos. Ahora, si la base productiva no está de acuerdo con esto, no tiene un consenso respecto a esta política y no la vamos a poder ejecutar. Por lo tanto, volvemos de vuelta al inicial, que las políticas requieren consenso. Me voy a la pausa, Osvaldo, y yo creo que hoy por hoy, aquí el único partido que está medianamente organizado es el peronismo. Yo creo que el peronismo tiene que hacer una... Claro, el problema es quien lo hace, digamos, porque Pepo es prórroga de mandato, y hoy Pepo, dentro de los peronistas, no tiene el consenso. El que tiene el consenso es Capitanich, pero él no es el presidente del partido. Yo estoy hablando de los partidos políticos. Alguien tiene que hacer, ya sea Pepo, una convocatoria a un encuentro de los partidos políticos para meterle un poco insuflarle un poco de oxígeno, y para que a partir de ahí se busquen, eso sumado con el CONE, se busquen los consensos, porque si no vamos a seguir haciendo... Y si uno mira la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados tampoco es un lugar de consenso único, ¿no? Puede ser una sumatoria de alternativas. Me voy a la pausa y a la vuelta vemos algunos de esos temas y digamos como conclusión que la política es tan importante que se necesita urgente salir del consenso, porque si el año que viene hay una apertura y hay una posibilidad, yo creo que vamos a necesitar el consenso. La pausa directa.